Vale, pues vamos a empezar por eso de qué es el TOC. Cuéntanos un poquito. Bueno, el TOC es un conjunto de conductas, ¿no? Obsesivas y compulsivas, le podríamos poner esa etiqueta porque para entendernos un poquillo, es un aprendizaje que se hace, ¿vale? Condicionamiento clásico para mí son las obsesiones y después pasamos al condicionamiento operante cuando aparecen las compulsiones, que en este caso pueden ser internas, a modo de pensamiento, pueden ser externas, conductas motoras, ¿no? Desde la versión biomédica desde la que yo parto en la universidad, evidentemente, por desgracia, pues es un trastorno mental. Y ahora, bueno, pues evidentemente lo veo como un aprendizaje que cuesta bastante de modificar, prácticamente en todos los casos, pero que tiene muchísima tasa de éxito con terapia conductual, en terapia psicológica. Vale, pues más o menos has ido mencionando algunos de los puntos que ahora queríamos sacar, pero vamos a profundizar un poco más en cómo es la concepción desde análisis de conducta y cómo es la concepción desde ese modelo biomédico al que seguramente la mayoría de la gente ajena a psicotwitter, por ejemplo, que has mencionado tú, al nicho del análisis de conducta, a todo este tipo de colectivos, pues quizás sea la concepción más extendida y que se conoce más. Claro, desde la facultad lo que te dicen es DSM, síntomas, check, check, check y tienes un trastorno, ¿no? Es decir, sabemos que desde esa visión tienes que estar mínimo 1 hora al día haciendo compulsiones, tienes que tener muchos pensamientos recurrentes, etcétera, etcétera. Vale. Desde la visión del análisis del funcional de conducta, yo soy bastante nueva en esto, debo decir. Hace 2 años que he empezado a interesarme por el conductismo. Tardé muchísimo porque yo parto de la teoría cognitivo-conductual, ¿vale? Esa teoría también se basa muchísimo en el modelo biomédico, pero menos mal que entré en todo esto y ahora desde esa visión lo que podríamos decir eh, depende de la persona, depende de cada análisis funcional que hacemos, pero en general, si tuviéramos que hacer como una especie de ejemplo típico, ¿no? De todo, podríamos decir que cuando hay un estímulo neutro que aparece en forma, por ejemplo, de pensamiento y nos causa una reacción emocional, el estímulo incondicionado de sorpresa o de shock, ¿no? Porque suelen ser pensamientos como muy, muy extraños, ¿no? Lo que diríamos distorsionados en cognitivo-conductual, pero bueno, la respuesta incondicionada suele ser ansiedad en muchos casos, ¿no? Es decir, yo pienso algo que me supone una duda, me supone una sorpresa y de repente me pongo nerviosa porque es algo que no me gusta, es algo que no entiendo por qué estoy pensando, etcétera. Seguramente, si estos pensamientos van sucediéndose y vamos prestándole atención a estos pensamientos y vamos relacionando esos pensamientos con shock, sorpresa, ansiedad, estaremos eh, convirtiendo esos pensamientos, ese estímulo neutral, en un estímulo condicionado. Porque cada vez que pensemos eso, asociaremos que tendremos ansiedad y por tanto necesitaremos rebajar la ansiedad, esa respuesta condicionada, y ahí es donde aparece la respuesta operante, ¿no? Que diríamos que es pues la compulsión, como entendemos desde pues, las etiquetas, ¿no? Es decir, una conducta que hacemos para aliviar esa ansiedad. Y en muchos casos la rumiación podría ser una de esas respuestas operantes, es decir, si pensamos en algo que nos inquieta mucho o nos sorprende, rumiar es algo que haremos para intentar aliviar el malestar, para intentar buscar un porqué, ¿no? Y al final esa respuesta operante se acaba reforzando muchísimo porque nos da como un alivio muy bueno, momentáneo, y luego nos resulta en otro estrés añadido, que estemos siempre pues intentando buscar esa solución que no encontramos, ¿no? Y ahí seguramente es donde empieza el problema de verdad, en el sentido de um, cuando la compulsión empieza a ser muy cansada de hacer, empieza a generar más ansiedades donde buscamos seguramente ayuda terapéutica. Antes no, porque es muy cómodo, ¿no? Hacer la compulsión. El problema es cuando la compulsión se nos come. Hmm. Por ejemplo, con respecto a la ansiedad, esa respuesta que mucha gente, quizás, si no lo ha experimentado, a lo mejor se piensa que esa ansiedad la siente de una manera desmesurada, que es como si fuera lo que tenemos asociado a ese ataque de ansiedad. Pero cómo puede ser esa respuesta a ansiedad? Que seguramente sea, a lo mejor, a veces que no sabes ni etiquetarlo como tal, o sea, no lo asocias que eso es ansiedad. Pues yo creo que uno de los síntomas, sí, por decir, es que por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues
Sí. Una de las conductas o respuestas que más se dan es el cansancio mental, ¿no? Ese agotamiento de tanto darle vueltas, esa desconexión con el presente o con tu entorno inmediato, es decir, esa sensación de que estás en otro lugar en todo momento, en el que estás anticipando muchísimas veces desastres futuros, en el que te estás viendo a ti mismo haciendo esas cosas que crees que puedes llegar a hacer porque tu pensamiento te lo dice. Es decir, es una ansiedad como mucho más psicológica que física. Eso no quita que también se pueda dar ansiedad física. Yo diría que quizás aparece más en general cuando ya la compulsión es ya te come el día, ya es incontrolable, ya te estás, Mm. ¿no? Estás en un punto muy negativo en ese momento y entonces la ansiedad física pues aparece más a menudo, ¿no? Porque es como que no encuentras una escapatoria a ese círculo vicioso que se está creando, ¿no? Hmm. Me parece fundamental lo que recalcas de ese cansancio, esa fatiga mental, es que estás todo el rato como con un funcionamiento en paralelo, o sea, estás como con la vida normal, lo que tengas presente, lo que estés haciendo, esa tarea, y por otro lado, todo el rato con otro run run constante. Claro, los demás lo observan, ¿no? Observan, bueno, observan que muchas veces no estás ahí, lo típico de que te pasa, o estás más irascible incluso porque estás frustrado de tanto darle vueltas a lo mismo. Algunas veces tu rendimiento académico, laboral puede bajar mucho porque cuesta muchísimo concentrarse cuando estás en ese camino paralelo, ¿no? Como dos cosas ha sido una cosa de fondo que está ahí todo el rato, ¿no? Incluso tus decisiones y tus conductas posteriores a ese razonamiento puedan variar, porque si yo tengo miedo, por ejemplo, de hacer algo a alguien por la calle, ¿no? De ser una persona agresiva, etcétera, quizás dejo de salir, quizás me aíslo, quizás dejo de socializar por miedo a que eso pueda suceder. Por tanto, Hmm. al final nos metemos en muchas veces un aislamiento, ya sea físico o mental, en el entorno, para intentar no arriesgarnos a que eso que tememos acabe sucediendo. Hmm. Como decías, a veces pues puede repercutir en que nos aislemos, en que evitemos, en un montón de conductas que al final pues podemos, si nos vamos al modelo biomédico, etiquetar como ansiedad, como depresión. Te quería preguntar por eso, por esa comorbilidad, por esa, si hay algún tipo de vínculo entre otros trastornos, problemas psicológicos, como cada uno lo quiera llamar, y el TOC, aunque realmente ya sabes que nosotros desde el análisis de conducta pues no abogamos por todo esto, pero Sí, a ver, realmente es lo que tú dices. Le podemos llamar depresión, le podemos llamar seta. La realidad es que nuestras conductas en el día a día van a cambiar radicalmente. Además, ¿no? Y muchas personas te verbalizan, es que yo antes no era así. O sea, no era así, es una afirmación muy fuerte, ¿no? Porque te identificas mucho con lo que haces, evidentemente. mm, Y pues si hay, por ejemplo, evitación, si hay aislamiento, si hay una ansiedad, bueno, un agotamiento físico y mental añadido por todo el estrés que supone esto, seguramente, y es lo que sucede en muchos casos, al final acaba apareciendo un estado de ánimo muy bajo, acaba apareciendo una desmotivación, acaba apareciendo pues ese sentido o perceptivo propio de es que ya no sé lo que estoy haciendo, no sé quién soy, no sé lo que estoy pensando. O sea, realmente es muy angustioso estar en ese bucle porque al final parece que te acabas perdiendo un poco, ¿no? De mm. todo lo que modificas a raíz de los pensamientos. ¿Qué hay del tratamiento? Porque entiendo que tú ahora trabajarás desde la herramienta del análisis funcional, que me gustaría que profundizáramos un poquito ahí y nos contaras qué es eso, qué es lo que haces con esa herramienta y también qué hay de los fármacos. Seguramente mucha gente que tenga TOC diga, pues bueno, a mí yo fui al psiquiatra, me medicaron con no sé qué. Claro, a ver, la mejor terapia a nivel de efectividad, evidencia, y hay mil estudios sobre esto, es la conductual en el TOC. O sea, bueno, y la cognitivo-conductual también, debemos decirlo, ¿no? A Mm, nivel de estudios está así la situación. Básicamente la técnica estrella es la EPR, la exposición con prevención de respuesta. Es la que mayor tasa de éxito tiene. Eso no quiere decir que funcione, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, en todos los casos. Es decir, hay personas que quizás no responderán al tratamiento como se espera, pero eso lo tenemos en cualquier tipo de problema psicológico, ¿vale? Pero es la que escogeremos como primera elección y yo te diría casi como imprescindible. Es decir, yo me planteo
tener un tratamiento de TOC sin esto, ¿no? Que es exponernos a ese miedo, ya sea a un estímulo físico, un estímulo interno o una verbalización interna y no responder con la compulsión, es decir, no hacer absolutamente nada para disminuir esa angustia, para adaptarnos a esa ansiedad y para que poco a poco disminuya, ¿no? Nos vamos habituando a esa sensación hasta que desaparece. Por tanto, para mí, evidentemente, tratamiento estrella es tratamiento conductual. Se ha hablado mucho también de la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia contextual que a mí me gusta especialmente, que ya sé que muchos conductistas radicales dicen que es exactamente lo mismo, es decir, parte del conductismo y que muchos de sus, bueno, de sus términos, de sus estrategias, herramientas, como queremos llamarles, pues ya los teníamos antes ¿no? con la terapia conductual, estoy de acuerdo. Sin embargo, el tema de los valores, el tema de hablar de la autocompasión, es algo que suele ayudar mucho a los clientes, si se lo planteas desde ese prisma, si se lo planteas, quizás es como una entrada más sencilla para ellos, en este caso, ¿no? Aunque estemos haciendo algo que realmente ya estamos haciendo con el tratamiento conductual. La terapia cognitivo-conductual tiene mucho éxito a nivel de investigación con el TOC, sin embargo, creo que se tiene que coger un poco con pinzas, en este caso, sobre todo cuando hay mucha rumiación y cuando hay mucho pensamiento intrusivo, porque aunque evidentemente se trabaje la conducta, una de las técnicas estrella de la cognitiva es la reestructuración cognitiva. Y cuando estamos intentando racionalizar pensamientos obsesivos, lo que estamos haciendo es reasegurar al cliente. Realmente no le estamos ayudando para nada, le estamos poniendo en otro aprieto porque siempre requerirá de esa respuesta del terapeuta o de esa propia respuesta y nos está enfrentando realmente a la posibilidad de que pueda ocurrir eso, que es lo que conseguimos con la exposición, ¿no? Pero aún así considero que es una técnica con evidencia y que en algunos casos puede funcionar, sobre todo en su parte conductual. Y con respecto a la medicación, pues bueno, yo creo que aquí quien tendría que hablar de medicación es un psiquiatra o un médico, pero evidentemente nosotros estamos también en esa encrucijada porque los terapeutas tenemos a mucha gente que se medica y mucha gente que pide medicación. En teoría, por lo que yo sé y por lo que he ido estudiando, el TOC es uno de los trastornos, entre comillas, que mejor responden a medicación. En este caso hay SRS, ¿no? Antidepresivos, es decir, eso que se usa para todo, o sea, es como la pastilla mágica. Y lo que supuestamente hacen es disminuir un poco la obsesividad. Yo te diría que lo que hacen, que ya lo hemos visto recientemente, es aumentar plasticidad. Y si estamos en un tratamiento psicológico que está haciendo exposición y que está tratando el TOC desde esa perspectiva conductual, la medicación podría ayudar a que este proceso sea más rápido o a desangustiar un poco al cliente. Pero más allá de eso, yo siempre recomiendo, evidentemente, no tomar medicación e intentar terapia psicológica. ¿Vale? Y si hay muchísimo, muchísimo sufrimiento psíquico, es decir, mucha angustia y no avanza el tratamiento, pues en ese caso quizás planteárselo, ¿no? Pero yo creo que como primera opción nunca debería ser medicación.